Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Palabra del Señor. No se lo prohíban. En nombre de sus compañeros, el impetuoso de Juan refiere a Jesús con desenfadado candor que le han impedido a alguien expulsar demonios porque no era del grupo de sus discípulos. Jesús responde con un proverbio que se convertirá en expresión insuperable de la tolerancia cristiana. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. La comunidad de creyentes no puede reducirse a una camarilla celosa, a un grupo selecto y encerrado en sus propios privilegios. Hemos de reconocer que también quienes no son de los nuestros pueden realizar cosas valiosas, porque en ellos Dios actúa también. Por ello, en este Evangelio, Jesús nos invita a tener cuidado para no usurpar un lugar que no nos corresponde, el de jueces. Naturalmente tendemos a pensar que aquellos que no comparten nuestras opiniones o nuestras formas de actuar están equivocados. Aquellos que no pertenecen a nuestro pequeño grupo parroquial, a nuestro movimiento, a nuestro coro, a nuestro grupo selecto. Pero Él nos recuerda gentilmente que esto no es así. Mientras nosotros nos detenemos a observar lo externo y especialmente los errores de los demás, la mirada de Cristo penetra hasta lo más profundo del corazón, las intenciones, los deseos, las pasiones. Ante Él todo se muestra claro y como es, sin dejar de lado los errores ni las limitaciones. Por eso es Él y solo Él quien puede realmente juzgar a los demás. Sin embargo, la petición de Jesús no se detiene allí. No basta con abstenernos de formular juicios sin fundamento alguno, sino que nos invita a pensar bien de los demás, y aunque no siempre es fácil, ante los ojos de Dios tiene más mérito. Por eso Cristo nos pone metas altas: amen a sus enemigos, y nos advierte que con la medida con que midamos seremos medidos. Esta advertencia la hace con la confianza absoluta de que sabremos responder con amor a aquel que por amor murió en la cruz. La esperanza es un don de Dios. Debemos pedirla. Está ubicada en lo más profundo del corazón de cada persona para que pueda iluminar con su luz el presente, muchas veces turbado y ofuscado por tantas situaciones que conllevan tristeza y dolor. Tenemos necesidad de fortalecer cada vez más las raíces de nuestra esperanza para que puedan dar fruto, particularmente en este tiempo en el cual hemos sido invitados a ser peregrinos de la esperanza. En primer lugar, la certeza de la presencia y de la compasión de Dios, no obstante el mal que hemos cometido. No existe lugar en nuestro corazón que no pueda ser alcanzado por el amor de Dios. Donde hay una persona que se ha equivocado, allí se hace presente con más fuerza la misericordia del Padre para suscitar arrepentimiento, perdón, reconciliación, paz. Por ello, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. En este Evangelio, Jesús de forma pedagógica nos muestra algunas actitudes que se nos pueden colar en la misión de cada día. La tendencia a veces a querer monopolizar las buenas acciones, el pensar que nosotros hacemos las cosas mejor que los demás, creer que otros grupos o personas no tienen nada que enseñarnos y nosotros nada que aprender, soberbia. Pensar que el hecho de pertenecer a un determinado grupo nos da la garantía de poseer la verdad,
aún siendo conscientes de cuántos errores, cuántas cosas falsas y barbaridades a veces hacemos y justificamos en nombre del Evangelio. El texto nos ofrece claves de discernimiento a la hora de juzgar y valorar tantas acciones buenas que se realizan en nuestro mundo, sin reglas de partidos o grupos, sin etiquetas, o al menos sin la nuestra, sin privilegiados, sin preferidos y sin preferencias. Porque al final, ¿de qué se trata la misión? ¿Qué fue lo más importante para Jesús? Desde luego, su centro fue hacer posible la mesa del reino, la experiencia de la fraternidad universal como experiencia de comunión en torno a la mesa compartida, mesa de la igualdad, de la justicia, de la amistad, de la verdad, del amor, de la reconciliación, del perdón. La Iglesia, las instituciones religiosas no existen para ellas mismas. Su objetivo no es perdurar en el tiempo, sino colaborar en el proyecto de Jesús, en el proyecto del reino de Dios, del cual nadie puede apropiarse. Todo exclusivismo y particularismos no dejan de ser un antitestimonio y desfiguración del Evangelio que nos convoca siempre al encuentro. Por eso, más que buscar lo que nos separa, Jesús nos invita hoy a buscar los lugares comunes que posibilitan la comunión y hacer el bien, ese lugar común de encuentro para la humanidad, ya que todos, creados a imagen y semejanza del Dios del amor, llevamos inscritos en nuestro interior la capacidad de bien. Alegrémonos entonces con ello, venga de donde venga. Hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, hemos escuchado en el Evangelio y se lo hemos querido impedir. Por lo tanto, el mensaje del breve texto del Evangelio puede parecernos una paradoja o una contradicción, pero Jesús es tajante en este sentido. ¿Qué es lo más importante? ¿El mensaje o el mensajero? Evidentemente nosotros sabemos que Jesús personifica en sí el reino. No es solo un intermediario, pero los discípulos, nosotros, no. Y en esto hay que afrontarlo con mucha humildad, pero también sentido profundo de lo que es y significa el reino de Dios. La Iglesia no es el reino de Dios, sino que está fundada para anunciarlo, para construirlo, en definitiva, para vivirlo con la ayuda de la gracia. Tenemos que ser humildes y reconocer que no tenemos el monopolio del reino, tampoco de las buenas obras, del trabajo abnegado y desinteresado por los demás, la lucha contra las esclavitudes que siguen haciendo sufrir a los hombres. Todos conocemos personas no cristianas, incluso que se declaran ateas, que hacen la obra de Dios, y es preciso, lejos de censurarlas, colaborar con ellas a la obra del reino, invitarlos a que colaboren con nosotros, sin complejos, sin etiquetas, pero con la impronta de Cristo en el corazón por la gracia. Siempre haré memoria agradecida del Papa Bueno San Juan XXIII, que con la gran intuición del concilio abrió las puertas de la Iglesia de par en par al mundo, a tantos hombres y mujeres que, en gran parte sin saberlo o asumirlo, buscaban el reino de Dios anunciado por Cristo. ¿Cuántos hermanos nuestros hay que no son tomados en cuenta en sus comunidades? ¿Cuántos hombres y mujeres de buena voluntad son excluidos de grupos, de movimientos, de coros, de comunidades parroquiales? Porque no forman parte del grupo, pero ¿cómo van a formar parte si no los integramos? Los que aman la sabiduría, aman la vida. Termino esta reflexión en torno a la primera lectura que nos ofrece la liturgia de la palabra el día de hoy. La primera lectura de este día nos adentra en una nueva sección del libro del Eclesiástico, introducida por un elogio de la sabiduría. En él se nos presenta la sabiduría de forma personificada como una madre que instruye y estimula. En la primera parte se nos dice de ella que son muchos los beneficios que se otorgan a quienes la aman, buscan, alcanzan o retienen.
Por un lado, amor a la vida y por otro, el favor, la gloria, la bendición y el amor del Señor. En la segunda, ella misma toma la palabra y se dirige al lector colocándole ante un doble camino. Quien se deja guiar por la sabiduría, la escucha y se entrega a ella, vive bajo su protección. Comprende sus secretos, además de aprender a juzgar rectamente. Aunque tenga que pasar por la prueba, pero el que se desvía de ella pierde su protección y se halla abocado a la ruina. A través de la lectura nos sentimos invitados a descubrir esta sabiduría en nuestras vidas como un tesoro que hay que buscar, anhelar, amar y acoger, porque ella nos conduce por caminos de vida y de bendición. Y nos entrega la visión de lo que es importante en la vida, lo que vale la pena, solo guiados por ella. Solo guiados por ella, enfatizo, podemos caminar orientados, libres, seguros y confiados. Los que sirven al santo y el que a ella se aplica vivirá seguro. El texto que nos propone en esta primera lectura la Iglesia, una vez más plenamente actual y adecuado para entender quién es Dios, lo que quiere del mundo, lo que quiere de mí. Y lo primero que llama la atención es esta frase que destaco: los que sirven al santo, lo enfatizo, porque Dios, el Creador omnipotente, es al mismo tiempo servidor del hombre, porque así lo ha querido y porque ante todo es Padre. Nos quiere y nos enseña la grandeza del amor, que es el servir, el darse sin esperar. La grandeza del servicio como identidad profunda del creyente, del cristiano, es algo que, sin embargo, muchas veces olvidamos en la vorágine del poder que caracteriza nuestro mundo y también, en no pocas veces, la Iglesia. Entre los principales títulos del Papa está el de siervo de los siervos de Dios, servus servorum, que no es timbre de vanagloria, sino siempre y sobre todo de su elección como vicario de Cristo. Esta es la sabiduría que Dios nos propone y que a veces nos parece equívoca, infructuosa, que nos asusta y que exige demasiado de nuestra persona, que nos pone a prueba, pero en la que, si perseveramos, nos llena de alegría y nos adentra en el corazón de Dios, como nos ha atestiguado sobre todo nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.